Buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a presentar el tema de árboles. Mis compañeros Ángel Abraham, Diego Osvaldo, Sánchez Marisela y su presente, Mario Ramsés. Primeramente tenemos que saber qué son. Cuando se mencionan los árboles, se menciona es una estructura de datos que nos ayuda para organizar y almacenar los datos de manera jerárquica. En un árbol tiene las características principales son los nodos y los conectores. Aquí se ven mejor de los nodos son los que guardan los datos y los enlaces son los que pues, nos conectan esos mismos datos. Y aquí se puede ver la representación básica de cómo funciona. Las características, pues, las características fundamentales de un árbol es el nodo raíz, el nodo hoja, nodo padre y nodo hijo, el nivel, la altura, el subárbol y el grado de un nodo. Dentro de estos hay diferentes tipos de árboles, como es el árbol binario de búsqueda, árbol balanceado y el árbol completo, que ahorita mismo vamos a ver a continuación. Aquí se ve la representación de un árbol. Bueno, pues aquí pueden ver que la clasificación de los árboles está árbol binario de búsqueda, árbol AVL, árbol rojo-negro, árbol B y el árbol de prefijos. En el primero nos dice que los elementos se organizan de manera que los valores que el nodo actual esté a la izquierda y los mayores estén a la derecha. En el siguiente es un árbol binario de búsqueda balanceado que garantiza una altura balanceada. En el tercero, otro tipo de árbol binario de búsqueda balanceado donde cada nodo tiene un color y ciertas propiedades para mantener el balance. En el árbol B es una estructura de árbol donde cada nodo puede tener más de dos hijos y se utiliza principalmente en los sistemas de archivos para almacenamientos eficientes. Y por último, en la estructura de datos especializada, comúnmente utilizada para el almacén y búsqueda de cadenas basadas en prefijos. Bien, ahora pasamos con las operaciones básicas en los árboles. Primero tenemos lo que es la inserción. El procedimiento de inserción en un árbol binario de búsqueda es muy sencillo. Únicamente hay que tener cuidado de no romper la estructura ni el orden del árbol. Cuando se inserta un nuevo nodo en el árbol, hay que tener en cuenta que cada uno de los nodos no puede tener más de dos hijos. Por esta razón, si un nodo ya tiene dos hijos, el número, el nuevo nodo nunca podrá insertarse como un hijo nuevo. Con esta restricción, nos aseguramos de mantener lo que es la estructura del árbol, pero aún nos falta mantener el orden. Para localizar el lugar adecuado de un árbol donde se puede insertar el nuevo nodo, se realizan comparaciones entre los nodos del árbol y el elemento a insertar. El primer nodo que se comparará es el de la raíz. Si el nuevo nodo es menor que el de la raíz, la búsqueda prosigue por el nodo izquierdo de este. Si el nuevo nodo fuese mayor, la búsqueda seguiría por el hijo derecho de la raíz. Este procedimiento es recursivo y su condición de parada es llegar a un nodo que no tenga un hijo en la rama para que la búsqueda debería seguir. Para la parte de lo que es la búsqueda de un nodo, que es otra de las operaciones básicas, sería que cuando tenemos que recuperar datos de nuestra estructura del árbol binario, sacaremos provecho de que estas estructuras están ordenadas y básicamente empezaríamos comprobando el nodo raíz. Si este es el que buscamos, lo que es la búsqueda acabaría ahí. Si no lo es, entonces nos moveríamos a su eje izquierdo o al derecho, dependiendo si el dato que buscamos es menor o mayor que el que contiene el nodo padre. Y así proseguiríamos hasta encontrar el dato y terminar de recorrer lo que es el árbol sin encontrarlo. Este proceso también es recursivo, ya que cada que nos movemos a un nodo hijo, podemos encontrar este como el nodo raíz a un nuevo árbol. La operación de eliminar un nodo, una vez que hemos localizado el nodo, tenemos para esto tres situaciones distintas dependiendo al tamaño de lo que son el árbol. Primero, tenemos que el nodo no tenga hijos, que básicamente lo que queríamos es eliminar el nodo y ponemos a null la referencia que tenía el padre apuntando a dicho nodo. El siguiente de las situaciones sería que tenga un hijo, en el cual haremos que el nodo padre del nodo a eliminar apunte al único hijo que tiene el nodo a eliminar y luego eliminaremos el nodo. La tercera de las situaciones sería que contenga dos hijos. En este caso, que es el más complejo, al terminar el nodo, debemos saber que el nodo de sus subárboles proporcionaremos al hueco que ha dejado el nodo eliminado. Pues para esto tenemos dos opciones. La primera sería seleccionar el subárbol izquierdo al nodo que ocupará el sitio del nodo eliminado.
Y para la siguiente opción sería que buscaríamos el nodo de mayor valor de todo el subárbol izquierdo, que debe ser el que se encuentre más a la derecha. Bien, ahora hablaremos de los árboles binarios. Un árbol binario se puede definir como una estructura de datos utilizada en la ciencia de la computación. Esta estructura inicia con una raíz que luego se extiende en dos ramificaciones hasta que finalmente termina en una hoja. En otras palabras, se puede decir que un árbol binario inicia con un modo que funciona como una raíz, luego de esa raíz se originan dos nuevos nodos o ramificaciones que se conocen como hijos, y cada raíz solo puede tener dos hijos o ramificaciones. Por esta misma razón se le denomina árbol binario. Dentro de la clasificación de los árboles binarios encontramos el árbol binario distinto. Se dice que los árboles binarios son distintos cuando sus estructuras son diferentes. El árbol binario similar. Los árboles binarios son similares cuando sus estructuras son idénticas, pero la información que contienen sus nodos es diferente. Eh, el árbol binario equivalente son aquellos árboles que son similares y además los nodos contienen la misma información. El árbol completo es aquel árbol binario lleno con todas sus hojas están en el nivel n o n-1, considerando que para que un hijo derecho hay siempre un hijo izquierdo. Estos árboles ocupan todas las posiciones del vector, por lo tanto, todo el árbol binario lleno o completo, pero no la viceversa. Dentro de los tipos de árboles binarios encontramos el árbol binario de expresión, que se utiliza para almacenar en la memoria de una computadora expresiones lógicas, aritméticas y algebraicas. Este proceso lo realizan los compiladores de los lenguajes de programación. Los PC y las calculadoras comunes utilizan el recorrido in orden, y cuando la notación infija para evaluar las expresiones, al igual que los seres humanos. El recorrido preorden se utiliza en la notación infija o polaca. El árbol binario de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda es aquel que tiene sus nodos en orden definido, de tal manera que los datos del árbol izquierdo son menores y los del subárbol derecho son mayores. Estos árboles tienen como particularidad la permisión de que se pueden realizar búsquedas de nodos o datos determinados. Los recorridos en árboles son métodos para visitar todos los nodos de un árbol de manera ordenada. En el caso de un árbol binario, existen tres tipos principales de recorridos. El primero es recorrido en orden. Este recorrido se realiza primero, recorre el subárbol izquierdo, segundo, visita la raíz y por último va al subárbol derecho en síntesis, hijo izquierdo, raíz, hijo derecho. En el recorrido preorden, este recorrido se realiza así. Primero visita la raíz, segundo lo recorre el subárbol izquierdo y por último va al subárbol derecho. En síntesis, raíz, hijo izquierdo, hijo derecho. En el recorrido posorden, primero recorre el subárbol izquierdo, segundo recorre el subárbol de derecho y por último visita la raíz. En síntesis, hijo izquierdo, hijo derecho, raíz. Bien, ahora tenemos la representación y los componentes de los árboles. Primero tenemos lo que son los nodos. A esto se le llama nodo cada elemento que contiene el árbol. El nodo raíz se refiere al primer nodo de un árbol y solo uno de estos nodos del árbol puede ser la raíz. Tenemos lo que también es el nodo padre, que se utiliza este término para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo. Ahora tenemos lo que es el nodo hijo, que son todos aquellos nodos que contienen un padre. Y el nodo hermano, que básicamente son aquellos nodos que comparten a un mismo padre en común dentro de lo que es la estructura. También tenemos lo que es el nodo hoja, que son todos aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de la estructura. Y por último tenemos los nodo rama. Estos son aquellos nodos que no son la raíz y que además tienen al menos un hijo. Bien, en conclusión, los árboles son estructuras de datos jerárquicas ampliamente utilizadas en programación y ciencias de la computación. Representan relaciones de jerarquía entre elementos, donde cada elemento se llama nodo y está conectado por aristas. Los árboles fundamentales son fundamentales para organizar y manipular datos de manera eficiente. Se pueden clasificar en diversos tipos, como árboles binarios, árboles n-arios, árboles balanceados, árboles de búsqueda binaria, entre otros. La clasificación depende de la cantidad de hijos que puede tener cada nodo y de la organización de los mismos datos. Los árboles son estructuras de datos versátiles y poderosas que desempeñan un papel crucial en el diseño e implementación eficiente de algoritmos en programación. Su comprensión y aplicación son fundamentales para resolver una variedad de problemas en informática y ciencias de la computación. En cuanto a las operaciones básicas en árboles, incluyen la inserción, eliminación y búsqueda de elementos,
Estas operaciones varían según el tipo del árbol, pero son esenciales para mantener la estructura y manipular los datos de manera efectiva. Y bueno, eso sería todo, y muchas gracias por su atención.